¿Sabías que tu destino podría estar conectado con una antigua profecía sobre Irán? Lo que la Biblia revela sobre esta nación te dejará sin aliento. Prepárate para descubrir una verdad que cambiará tu perspectiva para siempre. En las páginas sagradas de la Biblia se encuentran profecías que han permanecido ocultas durante milenios, esperando el momento preciso para revelarse ante los ojos de quienes buscan la verdad. Entre estas revelaciones divinas existe una que involucra directamente a una nación que hoy ocupa un lugar central en los acontecimientos mundiales: Irán. Esta antigua tierra, conocida en los textos bíblicos como Persia, no aparece casualmente en las Escrituras. Su destino fue sellado por la mano del Altísimo mucho antes de que sus gobernantes actuales siquiera imaginaran el poder que ejercerían sobre el mundo moderno. La palabra de Dios no conoce coincidencias, y cada mención de esta nación en los textos sagrados tiene un propósito divino que trasciende el tiempo y el espacio. Los profetas del Antiguo Testamento recibieron visiones específicas sobre el papel que Persia desempeñaría en los últimos días. Estas no eran simples predicciones humanas, sino revelaciones directas del trono celestial, dictadas por el Espíritu Santo a hombres santos que fueron movidos por la voluntad divina. Como nos recuerda 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Daniel, el profeta cautivo en Babilonia, fue uno de los primeros en recibir revelaciones específicas sobre el destino de Persia. Sus visiones no se limitaron a los eventos de su época, sino que se extendieron hasta los tiempos finales, cuando las naciones se alinearían según el plan soberano de Dios. En sus escritos encontramos claves proféticas que hoy cobran un significado extraordinario. Ezequiel, otro gigante profético, también recibió revelaciones específicas sobre esta nación y su papel en los eventos que precederán al retorno del Mesías. Sus palabras, escritas bajo inspiración divina, pintan un cuadro detallado de cómo Irán participará en los conflictos que marcarán el fin de los tiempos. Estas profecías no son alegorías o simbolismos vagos, sino descripciones precisas de eventos que veremos cumplirse ante nuestros propios ojos. La precisión con la que la Biblia describe el comportamiento futuro de Irán es asombrosa. Los textos sagrados revelan no solo sus alianzas militares, sino también su papel como catalizador de eventos que cambiarán el curso de la historia humana. Estas revelaciones fueron dadas siglos antes de que esta nación adoptara su configuración política actual, demostrando una vez más la naturaleza sobrenatural de la profecía bíblica. Lo que hace aún más impactante estas revelaciones es cómo se entrelazan con los acontecimientos actuales. Las noticias de hoy parecen ser el cumplimiento directo de palabras escritas hace más de 2500 años. Los líderes mundiales, sin saberlo, están ejecutando un guión divino que fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Irán no es simplemente otra nación en el tablero geopolítico mundial. Según las Escrituras, es una pieza fundamental en el rompecabezas profético que debe completarse antes del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Su papel está tan claramente definido en la Biblia que resulta imposible ignorar la mano divina orquestando los eventos actuales. La historia de Persia en las Escrituras comenzó con un propósito divino que pocos comprenden completamente. Cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia en el año 539 a.C., no fue simplemente una victoria militar más. Fue el cumplimiento de una profecía específica que había sido pronunciada por Isaías casi 200 años antes de que Ciro naciera. Isaías 45:1 proclama: Así dice Jehová,
a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para subyugar naciones delante de él. Estas palabras revelan algo extraordinario. Dios mismo llamó a Ciro por su nombre siglos antes de su nacimiento. El Altísimo eligió a un rey pagano para cumplir sus propósitos divinos, demostrando que su soberanía se extiende sobre todas las naciones de la tierra. Este patrón bíblico establece un precedente crucial para entender el papel actual de Irán en la profecía. Así como Dios usó a Ciro para liberar a su pueblo del cautiverio babilónico, las Escrituras revelan que esta misma nación será utilizada nuevamente en los últimos días, aunque esta vez con un propósito completamente diferente y mucho más sombrío. El profeta Daniel, sirviendo en la corte persa, recibió visiones específicas sobre el futuro de este imperio. En Daniel 8, se describe una visión del carnero con 2 cuernos, que representa claramente a Media y Persia. Pero esta visión no se limita al pasado. Proyecta eventos que se cumplirán en los tiempos finales, cuando esta región del mundo volverá a desempeñar un papel protagónico en el escenario profético. Lo que resulta fascinante es cómo Daniel describe el comportamiento de este carnero. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Esta descripción encaja perfectamente con las ambiciones expansionistas que vemos en el Irán moderno, extendiéndose hacia el oeste en Siria y Líbano, hacia el norte en el Cáucaso y hacia el sur en Yemen. Los escritos de Daniel también revelan que esta nación será parte de una confederación de reinos que se levantarán en los últimos días. El capítulo 11 de Daniel presenta detalles extraordinarios sobre conflictos que involucrarán al rey del norte y al rey del sur, con Persia desempeñando un papel fundamental en estos enfrentamientos apocalípticos. Pero la profecía más impactante sobre el destino de Irán se encuentra en el libro de Ezequiel, específicamente en los capítulos 38 y 39. Aquí, el profeta describe la guerra de Gog y Magog, donde Persia aparece explícitamente mencionada como parte de una coalición que atacará a Israel en los últimos días. Ezequiel 38:5 dice claramente: Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Esta profecía fue dada aproximadamente en el año 580 a.C., cuando Persia apenas comenzaba a emerger como poder regional. Sin embargo, las Escrituras ya anticipaban su papel en los eventos finales de la historia humana. La precisión de esta revelación demuestra que proviene de una fuente que trasciende el tiempo y conoce el fin desde el principio. El contexto histórico hace que estas profecías sean aún más impresionantes. Cuando Ezequiel escribió sobre Persia atacando a Israel, los judíos estaban en el exilio y ni siquiera existía la posibilidad de que regresaran a su tierra. Israel como nación había desaparecido del mapa y, humanamente hablando, parecía imposible que estos eventos pudieran cumplirse. Sin embargo, el Dios de la profecía no está limitado por las circunstancias humanas. Él vio el restablecimiento de Israel en 1948, vio el crecimiento del poder iraní en la región y vio las tensiones actuales que caracterizan la relación entre estas dos naciones. Todo estaba en su plan desde la eternidad. La profecía de Ezequiel sobre la guerra de Gog y Magog representa uno de los pasajes más específicos y detallados sobre el papel de Irán en los eventos finales. En Ezequiel 38:1-6, el Señor revela una coalición de naciones que se unirán contra Israel, y Persia ocupa un lugar prominente en esta alianza siniestra. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec.
Y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog. Esta declaración divina no deja lugar a dudas. Dios mismo se opondrá a esta confederación, y el resultado final ya está determinado por su voluntad soberana. Si hasta ahora has estado siguiendo esta revelación, es momento de que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas verdades proféticas que están transformando vidas alrededor del mundo. Dale clic al botón de suscripción ahora mismo. Lo que hace extraordinaria esta profecía es su precisión geográfica y política. Ezequiel menciona específicamente a Persia, Cus y Fut como parte de esta coalición. En el contexto bíblico, Cus se refiere a la región que hoy conocemos como Sudán y partes de Etiopía, mientras que Fut corresponde a Libia. Esta descripción encaja perfectamente con las alianzas actuales que Irán ha establecido en África y Oriente Medio. Las Escrituras revelan que esta coalición no surgirá por casualidad. Ezequiel 38:4 declara: y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Esto indica que será Dios mismo quien orquestará estos eventos, usando incluso las intenciones malévolas de estas naciones para cumplir sus propósitos eternos. La descripción de la motivación de esta coalición también es proféticamente precisa. Ezequiel 38:11-12 revela que su objetivo será subir contra tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, para arrebatar despojos y para tomar botín. Esta descripción encaja perfectamente con la prosperidad y aparente seguridad que Israel ha experimentado en las últimas décadas. Lo que resulta aún más impresionante es cómo la profecía describe el momento específico de este ataque. Ezequiel 38:8 dice: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moran confiadamente. Esta descripción del Israel moderno es extraordinariamente precisa. La frase «tierra salvada de la espada» se refiere al establecimiento de Israel después del Holocausto. Recogida de muchos pueblos describe perfectamente la inmigración judía de más de 100 países diferentes. Los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, hace referencia a la transformación del desierto en tierra fértil que hemos presenciado desde 1948. Pero hay un aspecto de esta profecía que pocos comprenden completamente. Ezequiel no solo describe quiénes participarán en esta coalición, sino también quiénes no participarán. En Ezequiel 38:13 se menciona que los mercaderes de Tarsis y todos sus leoncillos cuestionarán la invasión, sugiriendo que algunas naciones occidentales se opondrán verbalmente, pero no intervendrán militarmente. La respuesta divina a esta invasión será sobrenatural y devastadora. Ezequiel 38:19-22 describe terremotos, confusión en las filas enemigas, espada contra espada, pestilencia, lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre. Esta no será una victoria militar convencional, sino una demostración del poder divino que será presenciada por todas las naciones. El propósito de esta intervención divina va más allá de la protección de Israel. Ezequiel 38:23 revela: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy Jehová. Dios usará estos eventos para revelarse a sí mismo a todas las naciones de la tierra. Las consecuencias de la guerra de Gog y Magog se extenderán mucho más allá del campo de batalla.
Ezequiel 39 revela detalles específicos sobre lo que sucederá después de esta intervención divina. Y las implicaciones para Irán son tanto devastadoras como transformadoras. El juicio divino que caerá sobre esta coalición marcará un punto de inflexión en la historia mundial, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas. Y sabrán que yo soy Jehová, declara Ezequiel 39:6. Esta declaración indica que el juicio no se limitará solo a las fuerzas invasoras, sino que se extenderá hasta las tierras de origen de estos ejércitos. Irán, como parte principal de esta coalición, experimentará las consecuencias directas de desafiar los planes divinos. La magnitud de esta derrota será tan grande que tomará 7 meses enterrar a los muertos, según Ezequiel 39:12. Los implementos de guerra serán tan numerosos que Israel los usará como combustible durante 7 años. Estas cifras no son simbólicas, sino que representan la escala masiva de la coalición que se levantará contra la nación elegida de Dios. Lo que resulta proféticamente significativo es que esta guerra no representa el fin de Irán como nación, sino su transformación. Las Escrituras sugieren que después de esta devastadora derrota, habrá un despertar espiritual en esta región. La demostración del poder divino abrirá los ojos de muchos persas que reconocerán al verdadero Dios de Israel. Este patrón de juicio seguido por restauración es consistente en toda la Biblia. Así como Dios juzgó a Egipto con las 10 plagas, pero luego mostró misericordia, y como juzgó a Babilonia, pero preservó un remanente fiel como Daniel, también con Irán habrá juicio seguido de oportunidad para arrepentimiento y restauración. El profeta Joel también aporta luz sobre estos eventos finales. En Joel 3:2, Dios declara: «Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad». Este pasaje indica que la guerra de Gog y Magog será parte de un conflicto más amplio que involucrará a todas las naciones. Las implicaciones geopolíticas de estos eventos son extraordinarias. Cuando esta coalición liderada por Irán sea derrotada sobrenaturalmente, el equilibrio de poder mundial cambiará dramáticamente. Las naciones que han dependido del petróleo iraní, de sus armas y de su influencia regional, se verán forzadas a reconsiderar sus alianzas y estrategias. Daniel 11:40-45 proporciona detalles adicionales sobre estos conflictos finales. El pasaje describe cómo el rey del norte, que muchos eruditos bíblicos identifican con la región que incluye a Irán, se ensañará contra el pacto santo y volverá y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Esto sugiere una persecución específica contra los creyentes y contra Israel. La precisión profética de estos pasajes es asombrosa cuando se compara con los eventos actuales. Irán ha estado financiando y armando grupos proxy en todo Oriente Medio, desde Hezbollah en Líbano hasta los hutíes en Yemen, pasando por varias milicias en Siria e Irak. Este cinturón de fuego alrededor de Israel encaja perfectamente con la descripción bíblica de una coalición que rodea y amenaza a la nación elegida. Pero hay otro aspecto de la profecía iraní que pocos consideran: su papel en la preparación del camino para el anticristo. Apocalipsis 16 describe cómo los reyes del Oriente serán reunidos para la batalla final de Armagedón. Algunos eruditos sugieren que la derrota de la coalición de Gog y Magog creará un vacío de poder que permitirá el surgimiento del último líder mundial impío.
Esta perspectiva profética nos ayuda a entender que los eventos que involucran a Irán no son aislados, sino parte de una secuencia divina que culminará con el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino en la tierra. La conexión entre las profecías sobre Irán y los eventos finales se vuelve aún más clara cuando examinamos las señales que precederán a estos acontecimientos. Jesús mismo advirtió en Mateo 24, 6, 7, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Los rumores de guerras que vemos constantemente en las noticias sobre Irán y sus amenazas contra Israel no son coincidencias. Son el cumplimiento directo de las palabras proféticas del Salvador, indicando que nos acercamos rápidamente al momento en que estas profecías antiguas se materializarán completamente ante nuestros ojos. Una de las señales más significativas es el desarrollo del programa nuclear iraní. Aunque las escrituras no mencionan específicamente armas nucleares, un concepto inexistente en tiempos bíblicos, sí describen destrucción masiva que puede lograrse a través de medios que trascienden la guerra convencional. Cuando Ezequiel describe fuego cayendo del cielo y una destrucción que requiere 7 meses para limpiar, está describiendo algo mucho más devastador que las batallas antiguas. El profeta Zacarías añade otra dimensión a esta revelación. En Zacarías 12:2-3, Dios declara: «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Esta profecía describe perfectamente la situación actual. Jerusalén se ha convertido efectivamente en una copa que hace temblar a las naciones circundantes. Irán, junto con sus aliados, ha hecho de la destrucción de Israel y la liberación de Jerusalén uno de sus objetivos declarados más importantes. Cada decisión política relacionada con esta ciudad santa genera ondas de choque que se sienten en todo el mundo. La piedra pesada, mencionada por Zacarías, es una metáfora poderosa. En los tiempos antiguos, las piedras pesadas se usaban para ejercitar la fuerza. Pero si alguien intentaba levantar una piedra demasiado pesada para él, terminaba lastimándose gravemente. Esto es exactamente lo que sucederá con las naciones que intenten cargar con Jerusalén. Serán despedazadas por intentar mover algo que está bajo la protección directa del Todopoderoso. El papel de Irán en estos eventos no es solo militar, sino también espiritual. Esta nación representa la oposición directa al plan de Dios para Israel y para la humanidad. Su sistema teocrático islámico está fundamentalmente en conflicto con las promesas bíblicas sobre el futuro de la tierra santa. Esta oposición espiritual es lo que impulsa el conflicto físico que vemos desarrollándose. Daniel 12:1 proporciona el contexto temporal de estos eventos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este tiempo de angustia se refiere a lo que comúnmente conocemos como la Gran Tribulación. Los eventos que involucran a Irán y la coalición de Gog y Magog marcarán el comienzo de este período de juicio divino sobre la tierra. Miguel, el arcángel que protege a Israel, se levantará para defender al pueblo elegido durante estos tiempos difíciles.
La secuencia profética sugiere que la derrota de la coalición iraní ocurrirá durante la primera mitad de la tribulación, creando las condiciones necesarias para que el anticristo emerja como el líder mundial que aparentemente traerá paz a Oriente Medio. Esta paz será temporal y engañosa, pero permitirá la reconstrucción del templo en Jerusalén y el restablecimiento de los sacrificios. Lo que hace que estas profecías sean tan relevantes para nosotros hoy es que estamos viendo su preparación en tiempo real. Cada titular de noticias sobre tensiones entre Irán e Israel, cada desarrollo en el programa nuclear iraní, cada nueva alianza militar en la región, son piezas del rompecabezas profético cayendo en su lugar. Los paralelos entre las profecías bíblicas y los eventos actuales relacionados con Irán son tan precisos que resulta imposible atribuirlos a la casualidad. Cada movimiento geopolítico, cada declaración de los líderes iraníes, cada alianza formada en la región parece estar siguiendo un libreto escrito hace más de 2000 años por profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Una de las características más notables de las profecías sobre Persia es su especificidad geográfica. Ezequiel no solo menciona a Persia como parte de la coalición de Gog y Magog, sino que también identifica otras naciones que se unirán a esta alianza siniestra. Gomer, que corresponde a la moderna Turquía, Togarma del norte, que incluye partes del Cáucaso y otras regiones que hoy vemos alineándose políticamente con Irán. La relación actual entre Irán y Turquía, aunque compleja y a veces tensa, muestra una cooperación creciente en asuntos relacionados con Israel y Occidente. Esta convergencia de intereses entre naciones que históricamente han sido rivales solo puede explicarse desde una perspectiva profética. Dios está orquestando estos eventos para cumplir su palabra revelada. Rusia, identificada por muchos eruditos como Magog, ha desarrollado relaciones militares y económicas estrechas con Irán en los últimos años. La cooperación ruso-iraní en Siria, el intercambio de tecnología militar y su oposición común a la influencia occidental en Oriente Medio encajan perfectamente con la descripción bíblica de esta coalición del norte. Pero hay un aspecto de estas profecías que va más allá de la geopolítica, el elemento sobrenatural. Las Escrituras describen que esta coalición será motivada por un impulso irresistible, como si fueran arrastrados por fuerzas invisibles. Ezequiel 38:4 usa la imagen de garfios en las quijadas para describir cómo Dios mismo guiará estos eventos. Esta descripción encaja con la retórica apocalíptica que frecuentemente escuchamos de los líderes iraníes. Sus declaraciones sobre el fin de Israel y su disposición a usar cualquier medio para lograr este objetivo, incluso a costa de la destrucción mutua, sugieren una obsesión que trasciende la lógica política normal. Es como si estuvieran siendo impulsados por fuerzas espirituales hacia su destino profético. El profeta Joel añade otra dimensión a estos eventos en Joel 2:20. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré a la tierra seca y desierta. Su vanguardia será echada al mar oriental, y su retaguardia al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Esta descripción del ejército del norte siendo destruido entre el mar Mediterráneo, mar occidental, y el mar Muerto, mar oriental, proporciona detalles geográficos específicos sobre dónde ocurrirá esta batalla final. La coalición liderada por Irán será aniquilada en el territorio de Israel, cumpliendo así múltiples profecías simultáneamente. Lo que hace que estas revelaciones sean aún más impactantes es su implicación para el resto del mundo. La
derrota sobrenatural de esta coalición no pasará desapercibida para las demás naciones. Ezequiel 39:21 declara: «Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse». Esta manifestación global del poder divino marcará el comienzo de una nueva era en las relaciones internacionales. Las naciones que hayan sobrevivido a estos eventos reconocerán que existe un Dios en Israel y que sus promesas a su pueblo elegido son inquebrantables. Este reconocimiento forzará a la comunidad internacional a reconsiderar su actitud hacia Israel y hacia las promesas bíblicas. El impacto económico global de estos eventos también será extraordinario. Irán controla algunas de las reservas de petróleo más grandes del mundo, y su destrucción parcial alterará dramáticamente los mercados energéticos globales. Ezequiel 39:9-10 sugiere que los implementos de guerra abandonados proporcionarán combustible a Israel durante 7 años, posiblemente indicando una escasez energética global que será suplida de manera sobrenatural. Estos eventos también coincidirán con fenómenos naturales extraordinarios. Ezequiel describe terremotos tan masivos que afectarán no solo a Israel, sino a toda la región circundante. La dimensión espiritual de estos eventos apocalípticos revela verdades que van mucho más allá de los conflictos geopolíticos superficiales. La guerra entre Irán e Israel no es simplemente una disputa territorial o ideológica, es la manifestación física de una batalla espiritual que se ha estado librando en los lugares celestiales desde tiempos inmemoriales. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta verdad se manifiesta claramente en el conflicto entre Irán e Israel, donde fuerzas espirituales de oscuridad impulsan una hostilidad que desafía toda lógica humana. Daniel, capítulo 10, proporciona una ventana extraordinaria a esta realidad espiritual. Cuando Daniel ayunaba y oraba por su pueblo, el arcángel Gabriel le reveló que había estado luchando durante 21 días contra el príncipe del reino de Persia. Este príncipe no era un gobernante humano, sino una entidad espiritual maligna que ejercía influencia sobre la región persa. Esta revelación es profundamente significativa para entender los eventos actuales. El mismo principado demoníaco que se opuso a los propósitos de Dios en los tiempos de Daniel continúa operando en la región, que hoy conocemos como Irán. La hostilidad iraní hacia Israel no es meramente política, es la expresión de una oposición espiritual ancestral contra el pueblo elegido de Dios. El hecho de que Gabriel necesitara la ayuda de Miguel, el arcángel, para vencer a este príncipe demoníaco indica el poder y la influencia que estas entidades espirituales ejercen sobre las naciones. No es coincidencia que Irán haya mantenido una hostilidad tan consistente e intensa hacia Israel durante décadas, independientemente de los cambios en el liderazgo político. Esta perspectiva espiritual también explica por qué las profecías sobre Persia son tan específicas y detalladas. Dios conoce las estrategias y planes de estos principados demoníacos y ha revelado a través de sus profetas exactamente cómo se desarrollarán estos conflictos. La palabra de Dios trasciende el tiempo porque su autor conoce el futuro tan claramente como el pasado. Apocalipsis 16, 13, 14 revela otra dimensión de esta guerra espiritual. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales
y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos espíritus inmundos trabajarán para reunir a las naciones contra Israel en los últimos días. La coalición descrita en Ezequiel 38:39 será el resultado directo de la influencia de estos poderes demoníacos que engañarán a los líderes mundiales para que se opongan al plan de Dios. Irán, bajo la influencia del príncipe de Persia, será uno de los instrumentos principales de esta decepción final. Sin embargo, las Escrituras también revelan que esta batalla espiritual ya tiene un resultado determinado. En Daniel 10:13, Gabriel declara que Miguel vino para ayudarme, indicando que las fuerzas angélicas de Dios son superiores a cualquier poder demoníaco. La victoria final está asegurada, no por la superioridad militar de Israel, sino por la intervención directa del ejército celestial. Esta realidad espiritual debe transformar nuestra perspectiva sobre los eventos actuales. Cuando vemos las amenazas iraníes contra Israel en las noticias, no estamos simplemente observando política internacional. Estamos presenciando el desarrollo de una guerra cósmica que culminará con la demostración definitiva del poder y la gloria de Dios ante todas las naciones. La intercesión y la oración del pueblo de Dios juegan un papel crucial en estos eventos. Así como las oraciones de Daniel activaron la intervención angelical en su época, nuestras oraciones hoy pueden influir en el desarrollo de estos acontecimientos proféticos. Estamos llamados a ser participantes activos en esta batalla espiritual a través de la oración, la adoración y la proclamación de la palabra de Dios. El resultado final de esta confrontación espiritual será la glorificación del nombre de Dios entre las naciones y el reconocimiento universal de su soberanía sobre toda la tierra. Las señales proféticas que indican la proximidad de estos eventos apocalípticos se están manifestando con una frecuencia y precisión asombrosas. Cada día que pasa, las noticias internacionales parecen confirmar lo que los profetas bíblicos escribieron hace más de 2 milenios sobre el destino de Persia y su papel en los últimos días de la historia humana. Una de las señales más significativas es el desarrollo tecnológico militar de Irán. Las Escrituras describen armamentos y destrucción de una escala que superaba la comprensión de los lectores antiguos. Cuando Ezequiel describe fuego cayendo del cielo y devastación masiva, está vislumbrando capacidades militares que solo en nuestra era han comenzado a ser posibles. Los misiles balísticos iraníes, capaces de alcanzar cualquier punto de Israel en cuestión de minutos, representan exactamente el tipo de amenaza que las profecías describían. La capacidad de Irán para atacar desde grandes distancias, combinada con su red de proxies armados posicionados alrededor de Israel, crea la configuración militar exacta que Ezequiel predijo para los últimos días. Si esta revelación profética te está impactando tanto como esperamos, este es el momento perfecto para suscribirte a nuestro canal. No permitas que estas verdades transformadoras se pierdan. Dale clic al botón de suscripción y activa las notificaciones para recibir cada nueva revelación que compartimos contigo. La retórica apocalíptica que regularmente escuchamos de los líderes iraníes también cumple las profecías bíblicas. De manera inquietante, sus declaraciones sobre borrar a Israel del mapa y su disposición expresada a usar cualquier medio necesario para lograr este objetivo, incluso si implica la destrucción mutua, reflejan exactamente el tipo de obsesión irracional que las Escrituras asocian con las naciones que serán juzgadas por Dios. Zacarías 12:9 profetiza: «Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén,
Esta promesa divina no se cumplirá a través de medios militares convencionales, sino mediante una intervención sobrenatural que será presenciada por todo el mundo. La tecnología moderna permitirá que esta demostración del poder divino sea vista simultáneamente por billones de personas. Otra señal profética crucial es el aislamiento diplomático creciente de Irán en ciertos círculos internacionales, mientras simultáneamente fortalece sus alianzas con las naciones específicamente mencionadas en las profecías de Ezequiel. La cooperación militar entre Irán, Rusia, Turquía y otras naciones de la coalición profética no es coincidencial. Es el cumplimiento directo de revelaciones divinas antiguas. El desarrollo del programa nuclear iraní representa quizás la señal más ominosa de todas. Aunque las escrituras no mencionan específicamente armas nucleares, sí describen destrucción de una magnitud que sugiere el uso de armamentos de destrucción masiva. La insistencia iraní en desarrollar capacidades nucleares, a pesar de las sanciones internacionales devastadoras, indica una compulsión que trasciende la lógica económica o política normal. Las profecías también indican que estos eventos ocurrirán durante un tiempo de aparente prosperidad y seguridad para Israel. Ezequiel 38:11 describe a Israel como gentes tranquilas que habitan confiadamente. A pesar de las amenazas constantes, Israel ha experimentado un crecimiento económico extraordinario y ha desarrollado capacidades defensivas que le han proporcionado una sensación relativa de seguridad. Esta paradoja profética es fascinante. El ataque vendrá precisamente cuando Israel se sienta más seguro. Los acuerdos de normalización con varios países árabes, el desarrollo del sistema de defensa antimisiles, cúpula de hierro y la prosperidad económica general han creado exactamente las condiciones que las profecías describían para el momento del ataque final. El timing divino de estos eventos también está conectado con otros desarrollos proféticos. La restauración de Israel como nación en 1948, la reunificación de Jerusalén en 1967 y el regreso de millones de judíos de la diáspora han establecido las condiciones necesarias para que se cumplan las profecías sobre los últimos días. Jesús mismo conectó la restauración de Israel con su segunda venida en Lucas 21:24. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. El control judío sobre Jerusalén, restaurado en 1967, marcó el comienzo del fin de los tiempos de los gentiles y el inicio de la cuenta regresiva hacia el retorno del Mesías. La transformación que experimentará Irán después de estos eventos apocalípticos será tan dramática como la destrucción que precedió. Las Escrituras revelan que el juicio divino sobre las naciones no es siempre el fin de la historia, sino frecuentemente el comienzo de una nueva oportunidad para el arrepentimiento y la restauración espiritual. Isaías 19:23-25 proporciona una profecía extraordinaria sobre la restauración futura de las naciones de Oriente Medio. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y la obra de mis manos Asiria, y mi heredad Israel. Esta profecía indica que después de los juicios de los últimos días habrá una reconciliación sobrenatural entre las naciones que históricamente han sido enemigos de Israel.
Asiria, que en el contexto profético incluye la región donde se encuentra el moderno Irán, será llamada obra de mis manos por el mismo Dios contra quien se rebeló. La clave para entender esta transformación se encuentra en Ezequiel 39:22. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. El propósito del juicio divino no es solo la destrucción, sino la revelación. Cuando las naciones presencien la intervención sobrenatural de Dios en favor de Israel, muchos reconocerán su supremacía y se volverán a Él. Este patrón de juicio, seguido por restauración, es consistente en toda la historia bíblica. Cuando Nabucodonosor fue humillado por su orgullo, después de su periodo de juicio declaró: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo». Similmente, muchos en Irán y en las naciones de la coalición reconocerán al verdadero Dios después de presenciar su poder. El profeta Jeremías añade otra dimensión a esta esperanza de restauración. En Jeremías 49, 38, 39, después de pronunciar juicios sobre Elam, una región que forma parte del moderno Irán, Dios promete: «Y pondré mi trono en Elam, y destruiré de allí al rey y a los príncipes», dice Jehová. «Pero acontecerá en los postreros días que haré volver los cautivos de Elam», dice Jehová. Esta profecía es extraordinaria porque combina juicio con promesa de restauración. Los postreros días se refieren al período que estamos examinando, cuando Dios establecerá su reino en la tierra. La restauración de los cautivos de Elam puede interpretarse tanto literal como espiritualmente. Habrá tanto un regreso físico como un despertar espiritual en esta región. La evangelización de Irán después de estos eventos será parte del cumplimiento de la Gran Comisión en los últimos días. Mateo 24:14 promete: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin». La demostración sobrenatural del poder de Dios creará una apertura sin precedentes para la predicación del Evangelio en regiones que anteriormente han sido hostiles al cristianismo. Los misioneros y evangelistas que ministren en Irán después de estos eventos encontrarán corazones preparados por la intervención divina. Así como los primeros cristianos encontraron terreno fértil después de los juicios que cayeron sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo, aquellos que prediquen en Persia después de la guerra de Gog y Magog encontrarán una receptividad extraordinaria al mensaje del Evangelio. Esta transformación espiritual también tendrá implicaciones políticas y culturales significativas. El sistema teocrático islámico que actualmente gobierna Irán será reemplazado por un reconocimiento del Dios de Israel. Esto no significa necesariamente que Irán se convertirá en una nación cristiana en el sentido occidental, sino que reconocerá la supremacía del Dios bíblico y su relación especial con Israel. El papel de Israel en esta restauración será fundamental. Isaías 63 profetiza: «Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento». Israel se convertirá en el centro espiritual del mundo, irradiando la gloria de Dios hacia todas las naciones, incluyendo aquellas que anteriormente la amenazaron. Esta visión de esperanza no minimiza la seriedad del juicio que vendrá, pero revela el corazón misericordioso de Dios, que siempre busca la redención, incluso en medio del juicio. Las implicaciones personales de estas revelaciones proféticas trascienden el ámbito académico o histórico. Cada persona que escucha estas verdades debe confrontar una pregunta fundamental: ¿qué significan estos eventos para mi vida individual y mi relación con el Dios que orquesta la historia humana?
La precisión con la que las profecías sobre Irán se están cumpliendo ante nuestros ojos sirve como una confirmación poderosa de la veracidad de toda la palabra de Dios. Si Dios conocía el destino de Persia con siglos de anticipación, entonces también conoce el destino de cada persona que escucha este mensaje. Su omnisciencia se extiende no solo sobre las naciones, sino sobre cada corazón humano. Jesús enseñó en Mateo 10, 29, 30. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Si Dios cuenta cada cabello de nuestra cabeza y conoce la caída de cada ave, ¿cuánto más conoce los eventos que moldearán el futuro de las naciones y de nuestras vidas personales? La responsabilidad que viene con este conocimiento profético es inmensa. Romanos 1:20 declara: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquellos que presencian el cumplimiento de las profecías bíblicas no tendrán excusa delante de Dios. El apóstol Pedro advirtió sobre los escépticos que surgirían en los últimos días. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? 2 Pedro 3, 3, 4. Estos escépticos intentarán racionalizar los eventos proféticos o negarán su significado espiritual, pero la evidencia será abrumadora. La guerra de Gog y Magog no será solo un evento político o militar, será una revelación del carácter de Dios a toda la humanidad. Ezequiel 38:23 explica el propósito divino: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy Jehová. Esta revelación global forzará a cada persona a tomar una decisión sobre su relación con el Dios verdadero. Para aquellos que han puesto su fe en Cristo, estos eventos deben generar una sensación de urgencia evangelística. Si sabemos que se acerca el momento cuando Dios se revelará dramáticamente a las naciones, entonces debemos aprovechar cada oportunidad para compartir el Evangelio antes de que llegue ese día. La ventana de oportunidad para la evangelización tradicional puede estar cerrándose rápidamente. Lucas 21:28 proporciona una perspectiva esperanzadora para los creyentes. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Los eventos que involucran a Irán no deben generar temor en los corazones de los que conocen a Cristo, sino expectativa y gozo, porque señalan la proximidad de su retorno. Sin embargo, para aquellos que aún no han entregado sus vidas a Cristo, estos eventos deben servir como una advertencia solemne. Hebreos 10:31 declara: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El mismo Dios que juzgará a las naciones que se oponen a Israel, también juzgará a cada persona que rechace su oferta de salvación a través de Cristo. La intercesión por Irán y por todas las naciones involucradas en estos eventos proféticos debe convertirse en una prioridad para el pueblo de Dios. Primera de Timoteo 2:1-2 nos exhorta: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Nuestras oraciones pueden influir en cómo se desarrollan estos eventos y en cuántas almas serán salvas durante este proceso. El estudio profético no debe ser meramente intelectual, sino transformacional. Debe motivarnos a vivir vidas más santas, a evangelizar con mayor urgencia y a orar con mayor fervor.
debe recordarnos que somos participantes en el drama cósmico que Dios está dirigiendo hacia su conclusión gloriosa. Cada titular de noticias sobre Irán debe recordarnos que vivimos en los últimos días y que tenemos el privilegio extraordinario de presenciar el cumplimiento de profecías milenarias. Al llegar al final de esta revelación extraordinaria sobre el destino bíblico de Irán, debemos reconocer que hemos sido testigos de algo mucho más grande que simples predicciones humanas. Hemos contemplado la mente divina revelando sus planes eternos para las naciones y para cada uno de nosotros como individuos en este momento crucial de la historia. La fatalidad bíblica de Irán no es el fin de una nación, sino el cumplimiento de un propósito divino que se extiende desde los tiempos antiguos hasta la eternidad futura. Cada profecía que hemos examinado, cada evento actual que hemos analizado, cada conexión espiritual que hemos descubierto, apunta hacia una verdad fundamental. Dios está en control absoluto de la historia humana. Cuando Ezequiel escribió sobre la coalición de Gog y Magog hace más de 2500 años, no estaba especulando sobre posibilidades futuras. Estaba registrando revelaciones directas del trono celestial sobre eventos que Dios ya había determinado que ocurrirían. La participación de Persia en estos eventos finales no es contingente en las decisiones de líderes humanos. Es parte del plan soberano del Altísimo. Esta perspectiva debe transformar radicalmente cómo vemos las noticias diarias sobre Irán y Oriente Medio. No somos simplemente observadores pasivos de desarrollos geopolíticos aleatorios. Somos testigos del despliegue del plan divino que culminará con el establecimiento del reino de Dios en la tierra y el retorno glorioso de Jesucristo. La responsabilidad que esto coloca sobre nuestros hombros es tanto solemne como gloriosa. Solemne, porque significa que vivimos en tiempos de juicio inminente, cuando Dios revelará su santidad y justicia ante todas las naciones. Y gloriosa, porque significa que somos la generación privilegiada que presenciará el cumplimiento de promesas que los santos de todas las edades anhelaron ver. Segunda de Pedro 3, 11, 12 nos desafía con estas palabras: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. El conocimiento profético debe producir santidad práctica en nuestras vidas diarias. Para aquellos que aún no han entregado sus corazones a Cristo, este mensaje representa una oportunidad divina que puede no repetirse. Romanos 10:13 promete: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta promesa sigue vigente hoy, pero el tiempo para responder puede ser más corto de lo que imaginamos. Para los creyentes, estos eventos deben encender una pasión renovada por la evangelización y la intercesión. Conocemos el final de la historia. Sabemos que Cristo reina victoriosos. Sabemos que su reino se establecerá. Esta certeza debe motivarnos a trabajar con urgencia santa para alcanzar a tantas almas como sea posible antes de que llegue el fin. La oración por Irán y por todas las naciones debe intensificarse. Aunque sabemos que ciertos eventos proféticos deben cumplirse, también sabemos que nuestras oraciones pueden influir en los detalles de cómo se desarrollan. Podemos orar por misericordia en medio del juicio, por despertar espiritual en medio de la crisis y por la salvación de multitudes antes de que sea demasiado tarde. Si esta revelación ha impactado tu corazón como esperamos, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de creyentes que estudian y viven estas verdades proféticas.
Suscríbete a nuestro canal, comparte este mensaje con otros que necesitan escuchar estas verdades y mantente conectado mientras continuamos explorando las profundidades de la palabra de Dios. El destino de Irán está sellado en las páginas de la Escritura, pero el destino de cada alma individual todavía puede ser determinado por las decisiones que tomemos hoy. La misma palabra que profetiza juicio para las naciones también ofrece salvación para todos los que invocan el nombre del Señor. Que estas revelaciones no queden simplemente como conocimiento intelectual, sino que se conviertan en catalizadores para una vida transformada, una fe fortalecida y una esperanza renovada en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos en esta jornada profética extraordinaria. Te invitamos a suscribirte, compartir este video y continuar con nosotros explorando los misterios de la palabra de Dios. El próximo video que aparecerá en tu pantalla continuará revelando verdades que cambiarán tu perspectiva para siempre.